Bendito martes, bienvenidos todos a una edición más de Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana que nos regalas. Te pedimos, unidos a tu Santo Corazón, por todos nuestros amigos, por aquellos que se han alejado incluso de nuestro corazón, por aquellos que nos han traicionado, por aquellos que decían que iban a estar siempre con nosotros y cometieron algún acto que nos ha lastimado y pues han alejado de una u otra manera de nuestro corazón. Te pedimos por todos ellos para que permanezcan bajo tu bendición también, y por todas las personas que se han alejado de nuestra vida. Bendícelos y ayúdalos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Jorge Arturo, muy contento de darte las gracias por estar conmigo aquí en tu canal, Espíritu Canal. Bienvenidos todos. Lectura del Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 18, 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó y entonces le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, les fue presentando uno a uno lo que debía. A uno le presentó 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó que el Señor fuese vendido, él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagara. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda completa. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, le entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda. ¿Por qué me lo suplicaste? ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. Palabra del Señor. Aparte de checar en este Evangelio la doctrina del purgatorio, por supuesto, nuevamente el tema del perdón. No solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que quiere decir siempre de los siempres. El hombre se atreve a medir y a llevar la cuenta de su magnanimidad perdonadora. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? A Pedro le parece que 7 veces ya es mucho, o que quizá el máximo que podemos soportar bien mirado. Pedro resulta todavía espléndido si lo comparamos con el hombre de la parábola, que cuando encontró un compañero suyo que le debía 100 denarios, lo agarró y lo ahorcó, y le decía: Págame lo que me debes, negándose a escuchar su súplica y la promesa de pago. Entonces, si hacemos cuentas, el hombre o se niega a perdonar o mide estrictamente a la baja de su perdón. Verdaderamente nadie diría que venimos a recibir de parte de Dios un perdón infinitamente reiterado y sin límites, abundante, sanador. La parábola dice: movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó toda la deuda. Y eso que la deuda era muy grande. Pero la parábola que comentamos pone el acento en el estilo de Dios a la hora de otorgar el perdón. Después de llamar al orden a su deudor moroso y de haberle hecho ver la gravedad de la situación, se dejó enternecer repentinamente por su petición compungida y humilde. Postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, este episodio pone en pantalla aquello que cada uno de nosotros conoce por propia experiencia y con profundo agradecimiento, que Dios perdona sin límites. El arrepentimiento y convertido, el final negativo y triste de la parábola, con todo hace honor a la justicia y pone de manifiesto la veracidad de aquella otra sentencia de Jesús en Lucas 6:38. Con la medida con que midas serás medido. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy,
La ausencia de la reconciliación. No cabe duda que en nuestros días hay una crisis de la confesión, es decir, los cristianos casi no acuden al sacramento de la reconciliación. Y las razones son, sin duda, un debilitamiento en el sentido del pecado y un exacerbado individualismo por el que las personas prefieren relacionarse directamente con Dios, sin mediación de la Iglesia. Bueno, por un lado, esto es cierto, el Papa San Juan Pablo II ya había sacado un documentito donde hablaba entre el pecado y la penitencia, acerca de este aspecto que la gente ya no es consciente de sus pecados y que prefiere medio vivir, sea en un poquito de gracia, un poquito de desgracia, pero sin confesión. Yo he tenido la experiencia, por lo menos en 2 ocasiones, por lo menos en 2 fiestas patronales, una de Santa Polonia, otra de Santa Lucía, de confesar todo el día en un día de jubileo. Y a pesar de que está abierto el confesionario y de que estoy ahí parado todo el tiempo, pocas gentes muchas veces se acercan. No, en algún momento sí he estado ocupado, ¿verdad? Intensamente, en otros cero. Entonces es impresionante que se da la oportunidad, ¿verdad?, de dar la confesión y pues es la situación. A veces en domingo es difícil, es muy complicado confesar a la gente. Yo prefiero hacerlo en otro momento, sábado incluso puede ser, o entre semana, aunque oficialmente lo hago los jueves en la noche, en la hora santa, en el momento que sea necesario, ¿verdad? Si urge mucho, después de la celebración, con mucho gusto escucho las confesiones. He sido en ese aspecto pues abierto. Pero también es cierto que mucha gente como que no le está interesando en este momento confesarse, y eso que estamos en tiempo de Cuaresma, y es bien curioso, 40 días de Cuaresma para poderse confesar, y vienen hasta la Semana Santa a confesarse, cuando ya no hay confesiones, cuando ya hay otro tipo de actividades que debemos de poner más en práctica. Entonces es importante decir sobre aquellos que no quieren confesarse con un sacerdote, ¿verdad?, sino prefieren hacerlo, dicen ellos, directamente con Dios. Entonces hacen eco los medios de comunicación que han cobrado pues mucha aversión a un sacerdocio desprestigiado. Y en el ámbito sacerdotal yo creo que deberíamos de preguntarnos si volverá en los católicos el deseo de confesarse sacramentalmente, si volveremos a tener en las parroquias las largas filas que hace no mucho teníamos fuera del confesionario. ¿Cómo podríamos devolverle a este grandioso sacramento su brillo original? Bueno, pues recordemos el sentido del pecado con respecto a Dios. El pecado con respecto a Dios tiene un doble aspecto. Se trata por un lado de una ofensa directa a Dios, que ofende su majestad infinitamente, en virtud de la infinitud de la magnanimidad divina. Se le llama acto de lesa majestad divina. Por eso este acto de infidelidad ofende el amor de Dios. Es un rechazo a su caridad. Es un acto de lesa caridad divina. Es decir, el pecado no es un simple error humano y no comporta solo un daño para el hombre. Es una ofensa hecha a Dios, en cuanto que el pecado viola su ley de creador y señor y hiere además su corazón de papá. Y con respecto a la iglesia, el pecado es una herida inferida a la iglesia. Todo pecado va contra la santidad de la comunidad eclesial. No existe nunca un pecado personal, por más oculto, por más cerrado que éste sea, que no tenga efectos sobre toda la iglesia. En Exhortación Apostólica Reconcilium y Penitencia, del cual hablaba hace un momento, de San Juan Pablo II, en el número 16 dice: la comunión de los santos, merced a la cual se ha podido decir que toda alma que se eleva al mundo. A esta ley de la elevación corresponde, por desgracia, la ley del descenso. De suerte que se puede hablar de una comunión del pecado, por el que un alma que se abaja por el pecado abaja consigo a la iglesia y en cierto modo al mundo entero. Sin embargo, no hay pecado más grande que haya sido que no pueda ser perdonado por Dios, cuyo amor es más grande que el pecado. Si el pecador humildemente pide perdón, para eso instituyó Jesús el sacramento de la reconciliación.
y es en San Lucas, con una especial penetración psicológica, donde relata este perdón en la parábola del Hijo Pródigo, que han llamado atinadamente del Padre Misericordioso. Esta es la revelación del amor de Dios, del amor de un Padre que está siempre esperándonos. El sacramento de la penitencia es parte de la revelación que Jesús nos hizo del amor y de la bondad paterna de Dios. Por tanto, la reconciliación con Dios es también con la Iglesia, y en cierto modo con toda la creación, cuya armonía ha quedado violada por el pecado. La Iglesia es mediadora de esta reconciliación. Recordemos que para realizar adecuadamente y con fruto el sacramento de la penitencia, la Iglesia nos pide 5 cosas. Punto número 1, examen de conciencia. Punto número 2, dolor de haber pecado, de haber ofendido a Dios. Punto número 3, propósito de enmienda. Cuarto, decir con humildad los pecados al confesor y recibir la absolución. Y quinto, pues cumplir la penitencia que me han impuesto, un ofrecimiento de la satisfacción, y además yo considero una medicina, porque es un sacramento de sanación también. Y los frutos que obtenemos de esa confesión frecuente son creciente delicadeza de conciencia, purificación cada vez más profunda, gozar de paz en el corazón, fortaleza en la lucha contra las tentaciones y gracias para cumplir mejor la ley de Dios. En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a Santa Matilde Reina. Matilde era descendiente de un muy famoso capitán de los sajones y en su larga lucha contra Carlomagno como hija de este conde y también del vástago de la Real Casa de Dinamarca, cuando la niña nació en el año 895 fue confiada al cuidado de su abuela paterna. La abadesa del convento, sin apartarse mucho de su hogar, Matilde se educó y creció hasta convertirse en una jovencita que sobrepasaba a sus compañeras en belleza, piedad y ciencia. Según se dice, a su debido tiempo se casó con Enrique, hijo del duque Otto de Sajonia, a quien llamaban el Cazador. El matrimonio fue excepcionalmente feliz y Matilde ejerció sobre su esposo una moderada pero edificante influencia precisamente después del nacimiento de su primogénito Otto. A los 3 años de casados, Enrique sucedió a su padre en el ducado, más o menos a principios del año 919. El rey Conrado murió sin dejar descendencia y el duque fue elevado al trono de Alemania. No cabe duda de que su experiencia de soldado valiente y hábil le resultó muy útil, puesto que su vida fue una lucha constante en la que triunfó muchas veces la manera notable. El mismo Enrique y sus súbditos atribuyeron sus éxitos tanto a las oraciones de la reina como a sus propios esfuerzos. Esta seguía viviendo en la humildad que la había distinguido de niña. A sus cortesanos y servidores más les parecía una madre amorosa que una reina y señora. Ninguno de los que acudieron a ella en demanda de ayuda quedó defraudado. Su esposo rara vez le pedía cuentas de sus limosnas o se mostraba irritado por sus prácticas piadosas, con la absoluta certeza de su bondad y confiando en ella plenamente. Después de 23 años de matrimonio, el rey Enrique murió de apoplejía en el año 936. Cuando le avisaron que su esposo había muerto, la reina estaba en la iglesia y ahí se quedó, volcando su alma al pie del altar en una ferviente oración por él. Enseguida pidió a un sacerdote que ofreciera el santo sacerdocio, el santo sacrificio y la santa misa por el eterno descanso del rey, y quitándose las joyas que llevaba, las dejó sobre el altar como prenda de que renunciaba desde ese momento a las vanidades de este mundo. Había tenido 5 hijos: Otto, más tarde emperador; Enrique, San Bruno, posteriormente arzobispo; Gerberga, que se casó con Luis IV, rey de Francia; Hugo Capeto, a pesar de que el rey había manifestado su deseo de que su hijo mayor Otto le sucediera en el trono, Matilde favoreció a su hijo Enrique y persuadió a algunos nobles para que votaran por él. No obstante, Otto resultó electo y coronado. Enrique no aceptó de buena gana renunciar a sus pretensiones y promovió una rebelión contra su hermano, pero fue derrotado
y solicitó la paz. Otto lo perdonó y por la intercesión de Matilde le nombró duque de Baviera. La reina llevó desde entonces una vida de completo autosacrificio. Sus joyas habían sido vendidas para ayudar a los pobres y eran tan pródiga en sus dádivas que dio motivo a críticas y censuras. Su hijo, Otto, la acusó de haber ocultado un tesoro, de malgastar los ingresos de la corona, le exigió que rindiera cuentas de todo cuando había gastado y envió espías a vigilar sus movimientos y registrar sus donativos. Para darles gusto, Matilde renunció a su herencia en favor de sus hijos y se retiró a la residencia campestre donde había nacido. La última vez que Matilde tomó parte en una reunión familiar fue en Colonia, en la Pascua, en el año 965, cuando estuvieron con él el emperador Otto el Magno, sus otros hijos y nietos. Después de esto repartió prácticamente todo, se retiró del mundo, pasando su tiempo en una y otra de sus fundaciones, especialmente cuando se disponía a tratar ciertos asuntos urgentes que la reclamaban. Se agravó una fiebre que había venido sufriendo por algún tiempo y comprendió que pronto iba a llegar al último momento con Dios. Ella, totalmente dispuesta y abierta, se entregó a la presencia divina. El 14 de marzo de 968, el cuerpo de Matilde fue sepultado junto con el de su esposo, donde se le venera como santa desde el momento de su muerte hasta nuestros días. En Santos y Conversos, Santa Matilde, Reina. En la Rola del Alma, por la oración del justo, del Coro Metropolitano de Guadalajara. Adelante. En el chiste, el señor sale de ver al doctor. Mi amor, el doctor dijo que eres hipocondríaca. Y ella contesta, ya ves, te dije que tenía algo. Señor Jesús. Ya estamos en curiosidades de la Iglesia Católica. ¿De dónde procede el alma humana? El alma humana es creada directamente por Dios y no es generada por los padres. El alma humana no puede ser el producto de un desarrollo evolutivo de la materia ni el resultado de la unión de genes paterno y maternos. El misterio de que con cada ser humano viene al mundo una persona espiritual única lo expresa la Iglesia diciendo: Dios le da un alma que no muere, aun cuando la persona pierda su cuerpo en la muerte para volverlo a encontrar en la resurrección. Decir tengo un alma implica afirmar que Dios no solo me ha creado como un ser, sino como una persona y me ha llamado a una relación con Él que no tiene fin. Moneda que está en la mano, tal vez se deba guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Hermanos, esto en curiosidades. Para la buena onda de hoy, ya están los talleres para que se puedan inscribir a la Semana Santa de los Niños. Les recuerdo, los talleres son de lectores para que los niños proclamen la palabra dentro de la Semana Santa de los Niños. Habrá muchas lecturas en las Santas Misas y obviamente pues son todo el compendio de la cuestión de la Semana Mayor en jueves, viernes y por supuesto en el sábado de resurrección. No se olviden que es importante que los niños puedan proclamar la palabra, no solamente leer, que sepan leer bien, pero proclamar la palabra es algo todavía más importante. Aprender a hacerlo, cómo hacerlo. Está el taller de colectores para que sepan colectar y sepan el sentido del dinero, la ofrenda y para qué sirve, ¿verdad? Eso se les forma, y también la bienvenida. Está el taller de monaguillos para que sepan servir en el altar, como esos pequeños servidores del altar, esos ministros pequeñitos que nos ayudan siempre. Está el ministerio de salmistas para aquellos que les gusta cantar, bueno, pues que también aprendan a cantar sacro, cantar un poquito, salmodiar, ¿verdad? Es bonito y es padrísimo.
También están invitados a participar en el taller de dibujo para que pues embellezcan las parroquias en los diferentes momentos litúrgicos con signos que ellos mismos hacen con sus manitas. Estos dibujos padrísimos también, que sabemos hay gran talento en sus manitas. Tenemos el taller de teatro, ¿verdad? Para todos aquellos que les gusta el teatro, ahí está. La representación de la Semana Santa, Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer para participar? Simplemente inscribirte a los talleres. Acércate a la parroquia, acércate conmigo, acércate a la oficina y di, mi hijo quiere participar, o yo, ¿verdad? Quiero participar en tal taller, para que te tomen tu dato, ¿verdad? Y te den rápidamente los requisitos en cuanto a tiempo y forma, o sea, los horarios para que puedas asistir. Y así juntos preparar la Semana Santa. ¡Ay, perdone usted! La Semana Santa, salud, claro que sí, gracias. En la Semana Santa de los niños esperamos esta participación de todos juntos, unidos, Santa Polonia, San Francisco, Santa Lucía. Reciban la bendición del Señor para que no les vaya yo a contagiar. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, aquí en Espíritu Canal. Te doy gracias por estar con nosotros en este bendito martes. ¡Ánimo! Dale like al video.